Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. Bueno, los acontecimientos avanzan a una velocidad extraordinaria. Y para no perderse en eso de darle seguimiento a la actualidad informativa, cómo van evolucionando las cosas, es importante tener siempre presente lo fundamental, lo que actualmente marca el curso de los acontecimientos, el elemento fundamental alrededor del cual gira absolutamente todo. Y yo me estoy refiriendo a la competencia entre Estados Unidos y China. Por donde quiera que usted mire, eso está presente. Comenzando, obviamente, por ese escenario del que todo el mundo está pendiente, que es la guerra en Ucrania. Ahí, bueno, pues, Donald Trump acaba de hacer su planteamiento. Él quiere un entendimiento con Rusia. Yo creo que evidentemente él quisiera ponerle fin, aunque sea de manera temporal, a ese conflicto. Estados Unidos no quiere seguir invirtiendo en esa guerra. Sin embargo, Estados Unidos quiere terminar la guerra a su manera y sobre todo tomando en consideración el curso de los acontecimientos, cómo ha ido evolucionando la guerra en Ucrania, en donde Rusia tiene la iniciativa desde hace ya bastante tiempo. Ustedes recordarán la famosa ofensiva de Ucrania que comenzó en junio del año pasado. Una vez terminó eso, en absoluto fracaso, entonces vino el contraataque, la contraofensiva de Rusia, y eso no ha cambiado. La situación de Ucrania es cada vez más complicada, hasta el punto de que ya Ucrania comenzó a reclutar jóvenes de 18 años, estudiantes. ¿Por qué? Porque hay una escasez crónica de personal en el frente de batalla. Y eso es realmente motivo de mucha preocupación en todo el bloque occidental. Y por eso usted ve todo este ruido. Antes de que Putin pueda imponer sus términos, ganando la guerra, Donald Trump quiere que el asunto se congele. Y entonces está proponiendo, es lo que trasciende, está proponiendo que el conflicto se congele, la aplicación de lo que en el derecho internacional se denomina como el iutis possidetis, pero iutis possidetis de facto, lo que tienes en el momento en el que se decida ponerle fin al conflicto, eso significa que Rusia tendría el control de una parte del territorio de Ucrania, pero a cambio de eso, Trump propone, que es lo que ha trascendido, lo que nos dicen los medios de comunicación y lo que se está manejando públicamente en Europa, el despliegue de una fuerza europea que sea garante de la paz, garante de la paz. Pero en realidad eso significaría llevar la OTAN de facto al territorio de Ucrania. Se pudiera decir, bueno, la cosa termina bien para Rusia porque tiene parte del territorio de Ucrania, se queda con Crimea, pero la OTAN por esa vía estaría presente en el territorio de Ucrania. Porque ¿quiénes son esos soldados europeos, esas fuerzas europeas que se pretende desplegar? Las fuerzas de la misma OTAN. Entonces, eso lo que recuerda es aquella solución de el problema de la situación que se produjo a propósito de la lucha de Angola por su independencia. El frente interno, los que luchaban por la independencia de Angola se dividieron en tres, hubo una guerra, el movimiento encabezado por Agustino Neto, el MPLA, Movimiento para la Liberación de Angola,
UNITA, que era el que encabezaba Jonas Savimbi, y Holden Roberto. Se mete en el conflicto a apoyar a los dos bloques pro-occidentales, y entonces eso se hace a través de Sudáfrica, que invade Angola. Por el lado de Mozambique del Congo estaba el respaldo de Mobutu Sese Seko también a esos grupos que luchaban contra el MPLA, que recibía el respaldo de la Unión Soviética. Cuba, cuando Sudáfrica invade Angola, entonces le da un respaldo al movimiento del MPLA, que fue el que se impuso y el que consiguió el gobierno en Angola. Se retiran los sudafricanos al territorio de Namibia. Los sudafricanos tenían el control de hecho de Namibia, y entonces se produjo ahí una situación, un enfrentamiento, después de que se impuso el MPLA, un choque entre las fuerzas sudafricanas y Angola. Los cubanos participaron, se produjeron enfrentamientos importantes, aquella batalla de Cuito-Cuanavale, que dirigió Fidel Castro desde La Habana, y bueno, pues las tropas cubanas lograron frenar en seco a los sudafricanos. Y entonces se produjo una situación ahí que le estaba produciendo mucho daño a Sudáfrica, y también era una situación incómoda para Angola. Se reúnen para negociar, y después de mucho esfuerzo, de muchas discusiones, esas negociaciones se llevaron a cabo en Nueva York. Entonces Sudáfrica propone, bueno, pero ¿por qué no aplicamos la fórmula? Cuba se retira de Angola, gana Sudáfrica, porque nosotros aparecemos como los que logramos sacar a las tropas cubanas comunistas de Angola. Yo me retiro de Namibia, y Cuba entonces figura como el país que logró la liberación de Namibia, un país africano. Y en la práctica, entonces, también Angola tendría el respiro, porque la guerra quedaría suspendida. Y eso se anunció como una victoria para las partes involucradas. Angola, Cuba, que respaldó Angola y Namibia, y Sudáfrica, que logra sacar a los cubanos de Angola. Pero en la práctica eso constituyó una derrota para Sudáfrica, que además de eso, internamente tuvo que dar pasos concretos, pasos decisivos hacia la liquidación del apartheid, porque los cubanos condicionaron también o introdujeron el elemento del apartheid en aquellas negociaciones, particularmente presionando a favor de la liberación de Nelson Mandela. Entonces, en ese escenario, un escenario como ese, ¿cómo quedarían las cosas? Bueno, Estados Unidos quedaría, o mejor dicho, el bloque occidental, porque Estados Unidos no tiene en mente meter tropas ahí, ya Donald Trump lo ha dicho, pero el bloque occidental quedaría con presencia militar en Ucrania. Rusia conseguiría esa parte del territorio ucraniano que hoy tiene bajo su control, pero al mismo tiempo el bloque occidental, que tiene o tendría presencia en Ucrania, la OTAN allí de facto en el territorio ucraniano. Por el otro lado, Groenlandia, un acercamiento hacia la frontera de Rusia en el Ártico, y un paso de avance en lo que tiene que ver con el control de las rutas comerciales. Recuerden ustedes que las rutas comerciales son una cuestión fundamental, porque por ellas se mueve el 80%, más del 80% de toda la carga que se mueve en el mundo. Y el control de esos espacios es una cuestión fundamental. Y por el otro lado, entonces, también el bloque occidental empujaría por el lado del Báltico, porque ya se decidió
la militarización del Báltico para meterle presión a Rusia, tomando como pretexto la ruptura, el colapso, el corte que se produjo de unos cables de fibra óptica que afectaron a varios países europeos. Y eso se le atribuyó a Rusia y se consideró como parte de la guerra proxy que está llevando a cabo Vladimir Putin. Ahora, ¿cómo Donald Trump pretende empujar a Rusia, obligar a Rusia a pactar? Bueno, está diciendo, nosotros le tenemos aprecio a Putin, valoramos el rol histórico de Rusia, porque recuerden que ayudó a la derrota del nazismo, está muriendo mucha gente en Ucrania, la economía rusa se está debilitando, yo no le quiero imponer sanciones, pero si Putin no negocia, no tendré más remedio que imponer esas sanciones. Y entonces decreta una situación de emergencia energética en Estados Unidos para aumentar la producción de petróleo y gas. Eso supuestamente abarataría los precios más bajos de esas materias primas que constituyen los ingresos fundamentales de Rusia. Es una gran presión porque terminaría quebrando su economía. Ese es el cálculo. Entonces viene la presión sobre Arabia Saudita para que baje los precios del petróleo y por tanto los ingresos de Rusia. Eso es lo que Donald Trump reclama desde el foro de Davos. Y al mismo tiempo entonces hay una presión sobre China. No me gustaría imponerle aranceles a China, pero tenemos que entenderlo. Esa es la forma en que Donald Trump pretende evitar que China dé un paso hacia adelante en apoyo a Rusia y entonces viabilizar ese proyecto que es el que se está impulsando. La estrategia de Donald Trump tiene realmente debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades? Bueno, que usted no puede conseguir un aumento brutal, significativo de su producción de gas y petróleo en el corto plazo, porque eso requiere unas inversiones, eso requiere tiempo, mientras hay una dinámica en el escenario de guerra que va a favor de Rusia. Eso requeriría tiempo. Pero al mismo tiempo yo pregunto cómo se arriesgarían las empresas estadounidenses a invertir en proyectos de explotación de petróleo y gas utilizando la tecnología del fracking, que es muy, pero muy costosa, tan costosa que necesita de determinados niveles de precio para ser competitiva. ¿Cómo tú invertirías en una industria de ese tipo con un recorte de los precios en el horizonte que es el fin que se persigue? Es como una especie de harakiri. Invierto para bajar el precio del producto que voy a extraer. Ahí hay realmente una inconsistencia. Lo otro es que el intento de presionar a Arabia Saudita, recuerden ustedes que así comenzó la administración Biden, tratando de cortejar a los monarcas o a la monarquía saudí, pero eso no lo consiguió. Arabia Saudita tiene unas muy buenas relaciones con Rusia y muy buenas relaciones con China. Habría que ver si estaría en disposición de dar ese paso, que también es un paso en contra o a favor de que disminuyan los precios del producto de exportación. Donald Trump dijo que Arabia Saudita estaba en disposición de invertir unos 500.000 millones en Estados Unidos. Bueno, pudiera ser un indicio de la actitud, del estado de ánimo de los saudíes, pero habría realmente que esperar. Hasta el momento, la OPEP se ha coordinado con Rusia, se ha constituido la OPEP Plus y
esa OPEP Plus es la que fija los precios internacionales del petróleo. Yo creo que en todo esto hay dos grandes perdedores. Dos grandes perdedores. Bueno, primero Ucrania, obviamente, porque Ucrania es un país destruido que todavía sigue sufriendo los embates de la guerra, pierde territorio cada día. Ahora mismo está en una situación de incertidumbre porque el desenlace no pinta bien para esta nación. Está ahí mismo planteada una crisis demográfica. Ahora van a morir estudiantes en este conflicto. Pues este es el gran perdedor. Y otro perdedor importante es Europa. ¿Por qué? Bueno, porque ahora Donald Trump le está tirando la carga de ese conflicto a Europa. Si se mueven tropas hacia Ucrania, serán tropas europeas. Ahora Donald Trump acaba de suspender la ayuda al exterior, toda la ayuda al exterior. No hay, las únicas excepciones son Egipto e Israel. Esas son las dos excepciones para no complicar la situación en Oriente Medio. Donald Trump prometió sanciones a los países del BRIC que impulsen la sustitución del dólar. Él sabe que el BRIC es un grupo competidor, pero curiosamente Egipto, que será receptor de esa ayuda y se hace en su favor una excepción, es parte también del BRIC. Eso pudiera parecer como una especie de inconsistencia. Bueno, pues así es como está planteado el escenario en Europa. Putin ha reaccionado como siempre lo ha hecho, porque inteligentemente siempre Rusia ha estado abierta al diálogo, abierta a la posibilidad de una paz negociada. Y eso siempre es inteligente, porque usted no le puede decir que no, así a la franca, a una oferta de paz, a una oferta de sentarse a la mesa de negociación, porque eso realmente lo deja políticamente mal parado. Te aparece como contrario a la solución de un conflicto bélico. Rusia siempre ha estado abierta, aunque las ofertas pudieran parecer absurdas, pero siempre a ese tipo de iniciativas se le responde de manera positiva, en positivo, como dicen. Si yo estoy dispuesto a negociar, yo quiero la paz, pero la paz tiene que producirse en términos justos. Y entonces usted plantea cuáles son sus exigencias para lograr esa paz. Y Rusia tiene una posición muy clara con respecto a eso, que yo creo que es una posición harto conocida. No se limita al control de los territorios que ya tiene en su dominio, sino que exige que las tropas ucranianas se replieguen hasta donde, aquellas líneas que fueron las que trazó Putin cuando se anexó formalmente algunos territorios de Ucrania. Exige la desnazificación, la desmilitarización, Crimea, obviamente, y yo creo que esos puntos están ahí bastante claros. Ahora, ¿cuál paso ha dado Rusia? A pesar de que muestra esa disposición, elogia a Donald Trump, lo felicita por su triunfo. Bueno, responde con una bilateral por la vía virtual con Xi Jinping. Porque Xi Jinping sabe perfectamente que en el fondo de todos estos movimientos está la intención de contener su avance, y Putin es consciente de que depende de la capacidad de importación, de absorción de los productos rusos de exportación. Y entonces esta es una alianza que se va a mantener y que se va a ir fortaleciendo. Habría que ver el momento en el que China pudiera dar pasos más decisivos en favor de Rusia, que eso
pudiera producirse en caso de que aumente la presión. Y claro, aquí hay una ventana abierta para un entendimiento, habría que ver cómo se manejan las partes, pero si eso fracasa, entonces lo que veríamos sería una gran escalada. En otras áreas, Estados Unidos se mueve conforme también a sus objetivos que tiene como punto central China. Es lo que estamos viendo en América Latina. El caso del Canal de Panamá, ahora Marco Rubio, flamante secretario de Estado de los Estados Unidos, anuncia que su primer viaje será a Panamá. Eso tiene que ver justamente con China y el control que tiene China, no del canal como tal, sino de 2 puertos de los 5 adyacentes que tiene ese canal. Y eso es parte de una iniciativa para contener la penetración de China en América Latina. Hay preocupación en lo que tiene que ver con eso y no es casual que Donald Trump haya mencionado a McKinley en su discurso. McKinley fue el presidente de Estados Unidos cuando la guerra hispanoamericana, a través de la cual o mediante la cual se le arrebató a España Cuba, se le arrebató Puerto Rico, Filipinas, Guam, que todavía sigue siendo parte de la Unión Americana, aunque no un estado de la Unión, pero es parte del territorio estadounidense. Y bueno, ese McKinley tenía como vicepresidente a Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, que fue el hombre que le propuso a Colombia la construcción del canal. Y cuando el Parlamento colombiano se negó, le dijo que no a esa propuesta, entonces Roosevelt apoyó un movimiento secesionista que terminó con la separación de Panamá. Theodore Roosevelt sucedió a McKinley porque a McKinley lo asesinaron. Y bueno, entonces, después de la independencia de Panamá, la separación de Panamá de Colombia, se firma el Tratado Hay-Bunau-Varilla, que es lo que le da a Estados Unidos la facultad para construir esa gran obra que es el Canal de Panamá. Pero aquí lo que está planteado es un retorno a la doctrina Monroe. Y ese es un paso importante en esa dirección. También el cambio, que es un gesto simbólico, del nombre Golfo de México por el de Golfo de América. Ya el nuevo nombre está en los mapas de Estados Unidos. Ese nombre se adoptó cuando todavía Estados Unidos no existía como nación independiente. Eso tiene que ver con la época colonial, los años 1500 y tanto. Pero esa es también otra ruta comercial, porque si ustedes ven, eso conecta 3 países, Estados Unidos, los puertos de 3 países, Estados Unidos, México, que es un socio fundamental, clave de Estados Unidos, y también Cuba. Y esa es una ruta, ahí sale una ruta hacia el Atlántico. Y yo insisto en que hoy parte de la lucha es por el control de esos espacios, las rutas comerciales. Y entonces, bueno, Cuba se ingresa otra vez por una decisión de Donald Trump al listado de los países que promueven el terrorismo. Eso es lo que está planteado para Latinoamérica, mientras Estados Unidos le tira la carga a los europeos. No es que va a ser lo mismo que en aquel entonces cuando la doctrina de Monroe, América para los americanos, y nosotros no intervenimos en Europa. No, hoy Estados Unidos tiene el control de toda Europa. Europa es el otro gran perdedor de la guerra, como dije, porque tiene a Estados Unidos que le está tirando la carga de la guerra, que le está exigiendo que gaste más en armas, que le está exigiendo que le compre
sus productos energéticos más caros que como están actualmente en el mercado, y eso es un sacrificio para Europa. Y todo también bajo la amenaza de la imposición de sanciones. Ese es el juego que está jugando Donald Trump. Tiene también un frente abierto internamente, porque internamente Donald Trump sabe perfectamente que hay lo que él denominó como estado profundo y él necesita el control, porque ya él pasó por esa experiencia que fue la del boicot a sus políticas desde instancias gubernamentales, sobre todo desde las agencias de información de Estados Unidos, porque las decisiones se toman en base a las informaciones disponibles y esas informaciones las proporcionan las agencias de inteligencia. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que ahora Trump está planteando para producir internamente en esas agencias una gran purga? Bueno, acaba de ordenar la desclasificación de los documentos relativos al asesinato de John Kennedy, de su hermano Robert y de Martin Luther King. Pretende con eso demostrar el rol que en esos acontecimientos jugaron esas agencias. Y entonces esto con el objetivo de justificar su discurso en relación al estado profundo y la necesidad de su desmantelamiento. Y mientras eso camina, Donald Trump le dice a sus adversarios, un momentito, aquí me dejó Biden un montón de indultos y eso no va a ocurrir tal y como se ha planteado. Yo voy a revisar todo eso y los que me acosaron a mí, los que me persiguieron, van a sufrir las consecuencias. Y esa es una manera de mantener a raya a la oposición interna en Estados Unidos. Y ya en ese contexto, en este escenario que se ha ido configurando aceleradamente, se está hablando de una reforma constitucional para permitirle a Donald Trump un segundo mandato. Así es como están caminando las cosas de forma acelerada en Estados Unidos. Bueno, habrá que ver realmente si Donald Trump conseguirá estos objetivos. Pero está claro, creo yo, que él tiene unos propósitos. Donald Trump tiene políticas, tiene un estilo que es un estilo muy particular y tiene ahora mismo al mundo pendiente de sus ejecutorias, con una estrategia que tiene inconsistencia, porque usted no puede basar sus políticas en amenaza a todo el mundo, como cuando usted intenta acarrear un ganado con la ayuda de perros pastores. Y entonces vemos cómo Donald Trump incluso presiona a sus propios adversarios, obligándolos a actuar en contra de sus propios intereses. En el caso de Europa, por ejemplo, no solo está el problema de la guerra en Ucrania, está también la actitud de Europa frente a China. Resulta que algunos países europeos, Alemania incluido, han optado por hacer algunas inversiones en China por los altos costos internos y por el tema de las políticas estadounidenses de atraer capitales europeos hacia su economía. Y entonces ahí hay también otro factor que está incidiendo. Bueno, aquí lo dejo. Gracias por la amabilidad de la compañía.